Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, amados hermanos y amadas hermanas. Mi nombre es Karel Lescalles Mato y les saludamos desde La Habana, Cuba. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 18, pero solamente estaremos leyendo los primeros versículos. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Exhortamos que continúen leyendo el resto del versículo. Pablo defiende su ministerio. En medio del desempeño de nuestro ministerio, al igual que Pablo, nos vamos a encontrar en oposición, nos vamos a encontrar con opositores, nos vamos a encontrar con detractores, y esto es una realidad inevitable. Y sinceramente, esto puede llegar a desanimarnos. En medio de los mismos, vamos a recordar que somos llamados de Dios. Recordemos que el llamado de Dios permanece. Y estar consciente de este llamado nos sostiene en medio de las pruebas. Hoy vamos a aprender de Pablo algunas actitudes adecuadas en medio de una situación de conflicto y delante de un detractor, ya que él enfrentó esta realidad. Podemos ver que Pablo estuvo consciente que su batalla era netamente espiritual y no debería proceder con armas carnales. Se iba a defender espiritualmente y no de una manera carnal, reitero, sino con una actitud del reino de Dios, una actitud de un verdadero siervo de Cristo. La habían ofendido de tal manera que decían que su presencia era débil y en palabra era menospreciable, pero aún así vemos a Pablo actuando como todo un hombre de Dios. Y podemos ver en los primeros versículos, en el versículo 2, que Pablo decía: yo ruego que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pero nosotros no militamos según la carne, Pablo estaba diciendo. Y reiteraba. Y podemos ver varios aspectos a tener en cuenta. Estos aspectos a tener en cuenta por nosotros como siervos de Cristo, en la solución de conflictos delante de un detractor o delante de una posición ministerial. Pablo argumentaba: aunque estoy dispuesto a proceder con osadía y puedo hacerlo, aún debo recordar que mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Es mejor actuar como un verdadero cristiano, dependiendo del Espíritu y no de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo estaba dispuesto a proceder, pero pedía: ruego no tener que actuar así, porque yo soy guiado por el Espíritu y no por la carne. Y esta es nuestra actitud ante un conflicto y delante de un detractor. En segundo lugar, podemos aprender de Pablo que en medio de la solución de un conflicto ministerial, que todos vamos a enfrentar, y es una realidad, nos ayudará cuando nos mantenemos enfocados en cumplir la misión. En el versículo 14 y 16, Pablo hace alusión al Evangelio. Fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. Y vuelve en el versículo 16 a mencionar el hecho de anunciar el Evangelio. Al parecer, Pablo estaba diciendo: aún en medio de este conflicto y esta situación, yo les recuerdo que mi misión es anunciar el Evangelio. Un líder, un hermano, una iglesia enfocada en la misión de Dios no evitará los conflictos, pero sí evitará invertir todo el tiempo en la solución de los mismos. Porque siempre habrá diferencia de opiniones, diferentes criterios, habrá crítica que lamentablemente nos llevarán a muchos conflictos. Las personas más detractoras que encontrarás y opositores generalmente no tienen ministerio, no están sirviendo, no están ocupados. Y eso le da tiempo para mirar y criticar a los demás. Estos son infértiles. Pero recordemos, nosotros estamos sirviendo por un llamado divino. No tenemos tiempo para criticar y desgastarnos en la solución de conflictos. Iglesias conflictivas es igual a iglesias desenfocadas. Nehemías pasó por algo similar con Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe, sus detractores. Y él le tuvo que enviar a decir: no tengo tiempo para ustedes.
tengo una obra que es más importante. Y lo podemos ver en Nehemías capítulo 6, de versículos 1 al 3. Él le envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y dice, en el mismo versículo 4, en Nehemías 6, dice que enviaron varias veces a estos mensajeros y él respondió la misma hora, diciendo: tengo una prioridad. Regresando al pasaje de 2 Corintios 10, cuando Pablo hace referencia al Evangelio, Pablo está diciendo, en otras palabras, y reitero, tengo una prioridad, tengo una tarea, tengo una misión, tengo un sentido de urgencia para perder tiempo en estas pequeñeces y distraerme de la misión y de mi llamado. Lo cierto es que el enemigo de la cruz desea que haya conflicto en la iglesia, división y en nuestra iglesia, y esto lleve a desenfocarnos de la redención de las almas. Lamentablemente esto es una realidad hoy en muchas de las iglesias y en los líderes, sumergidos en conflicto y en la solución de los mismos, descuidando el cumplimiento de la misión. Estemos enfocados y mantengámonos enfocados en la misión de en ir y hacer discípulos. No dejarán de aparecer los conflictos y problemas, pero vamos a recordar que tenemos una prioridad, tenemos un llamado y tenemos una misión que cumplir, y no vamos a malgastar el tiempo en la solución de conflictos. No estamos diciendo que no solucionen los conflictos, pero estamos diciendo que no malgastemos nuestro tiempo. Hay un sentido de urgencia, hay almas que rescatar y una misión que cumplir. Y en último lugar, veo en Pablo una actitud correcta ante la solución de conflictos ministeriales. Su actitud ante un detractor. Versículos 17 y 18, Pablo estaba diciendo: más el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Busquemos en nuestro ministerio el reconocimiento de Dios y no de los hombres, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino al que Dios alaba. Solo el Señor, en Mateo 25, 21, nos recuerda que el Señor nos dirá: buen siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermanos, recordemos, los hombres pueden criticarnos, pero Dios te dará la recompensa. Y en Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, decía Jesucristo, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recordemos, la honra, el reconocimiento vendrá de Dios, no de los hombres. Así que para solucionar el conflicto, nuestra actitud delante de un detractor, recordemos, aunque seamos tentados a reaccionar como hombres carnales, somos hombres espirituales, guiados por el Espíritu. En segundo lugar, tenemos una misión que cumplir, tenemos una prioridad. Y en tercer lugar, recordemos, busquemos el reconocimiento de Dios y no de los hombres. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.